El Ministerio de Defensa de Rusia presenta nuevas pruebas sobre el respaldo de la coalición liderada por los Estados Unidos a los terroristas del Estado Islámico en Siria. Estos casos fueron descubiertos cuando las tropas gubernamentales sirias, con el apoyo de la Fuerza Aérea Rusa, llevaron a cabo una operación para liberar la ciudad de Abu Kamal. Los militares afirman que las fuerzas de la coalición se negaron a realizar ataques aéreos contra los extremistas que huían hacia la frontera con Irak. Washington explicó que los combatientes se rindieron voluntariamente, acogiéndose a los convenios de Ginebra y a sus normas respecto al trato que hay que dar a los prisioneros de guerra. Desde la cartera militar rusa también afirman que la aviación liderada por los Estados Unidos trató de obstaculizar la misión de las aeronaves rusas con el fin de garantizar la seguridad de los terroristas. Esta situación se produjo pese a que se había acordado previamente la prohibición de los vuelos de la coalición sobre esta zona. El Ministerio de Exteriores ruso, a cargo de Sergei Lavrov, quien ha cuestionado en este sentido los objetivos de Estados Unidos en Siria. No es la primera ocasión en que Estados Unidos da cuartel a los terroristas. Recordamos cómo en Mosul y Al-Raqqa abrió las puertas, en sentido figurado, a los terroristas del Estado Islámico que huían a Siria sin sufrir daño alguno. También hay muchas preguntas sobre los objetivos de Estados Unidos en Siria en general. Además, el titular de la diplomacia rusa criticó las declaraciones del Pentágono de que las tropas de Estados Unidos no se irán de Siria. Sergei Lavrov señala que estas afirmaciones contradicen los acuerdos de Ginebra. El jefe del Pentágono buscó justificar la presencia militar de los Estados Unidos en Siria con el permiso de la ONU para luchar contra el Estado Islámico. Además, el secretario de Defensa del país norteamericano aseguró que las tropas de Estados Unidos no se irán de Siria mientras los terroristas quieran luchar. El jefe del Pentágono afirmó que su presencia militar contribuye a las negociaciones políticas de Ginebra. Estos comentarios llegan poco después de que Rusia y Estados Unidos publicaran un comunicado conjunto destacando que el conflicto en la República Árabe no tiene solución militar. Vladimir Putin y Donald Trump acordaron apoyar la integridad y la soberanía de Siria. Asimismo, hicieron hincapié en que el Estado Islámico debe ser eliminado y apoyaron el funcionamiento de las zonas de distensión. Pero uno de los países garantes del alto al fuego, Turquía, advierte que está dispuesto a actuar en una de estas zonas. El presidente turco señaló que su país tomará medidas necesarias contra las fuerzas kurdas en el noreste sirio, en la ciudad de Afrin. Mientras se producen estas discrepancias, se espera una nueva ronda de negociaciones en Ginebra bajo el auspicio de Naciones Unidas. Esta etapa del diálogo fue aplazada ya 2 veces, pero el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, determinó a finales de octubre que estas conversaciones se reanudarían el 28 de noviembre. En este sentido, el analista internacional Alberto Rodríguez García opina que los sirios con los que se encontró allí apoyan las medidas de su gobierno contra los terroristas. Asimismo, el experto cree que los Estados Unidos lo que busca es debilitar al país árabe desde el terreno. La gente ya está empezando a hablar de paz y sí que es verdad que son conscientes de que no va a ser fácil, pero lo que he podido ver es que se apoyan mucho las políticas de reconciliación del gobierno, pero a su vez también se está apoyando mucho los avances del ejército. La gente entiende que sin dar batalla no van a poder terminar esta guerra porque hay organizaciones que no van a querer rendirse y que ellos solamente buscan destruir. Estados Unidos ha entrado y lo que busca es querer quedarse, porque evidentemente está apoyando a las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, que en este momento hacia donde están avanzando es a los campos de petróleo. Y ese combate al Estado Islámico que quieren presentar, bueno, ayer salió una información en la BBC que decían que se habían evacuado unas 4.000 personas de Raqqa hacia unos campos de petróleo que cuando las SDF o las Fuerzas Democráticas Sirias quisieron entrar no encontraron ningún tipo de resistencia. Entonces, la lucha antiterrorista en realidad es: queremos quedarnos con estos recursos y queremos debilitar al gobierno sirio, porque han visto que los rebeldes y sobre todo el Estado Islámico están desmoronándose.
Desde Corea del Norte señalan que fue la política de Washington la que los empujó a fabricar la bomba de hidrógeno. Así lo señalan desde el Parlamento de la nación asiática, precisando que no van a negociar su programa nuclear mientras se mantenga la amenaza por parte de Estados Unidos. Y precisamente esta jornada el país norteamericano ha iniciado unos ensayos militares conjuntos con Corea del Sur. Tenemos con nosotros a María Starosina. ¿Qué tal, Masha? ¿Cómo estás? ¿De qué maniobras estamos hablando? Bueno, estas maniobras conjuntas por parte de Estados Unidos y Corea del Sur han arrancado este lunes. Aquí podemos ver las imágenes y, claro, han subido las tensiones en la región. En estos simulacros participan unos 40 buques de guerra y el grupo naval estadounidense lo encabeza el portaaviones nuclear Ronald Reagan, y se afirma que el objetivo es contrarrestar una hipotética agresión por parte de Corea del Norte, mientras que en Pyongyang lo consideran una provocación y hasta ensayo de una invasión. Sí, son pronunciamientos bastante graves. María, ¿qué reacciones ha habido al respecto? Bueno, las reacciones no se hicieron esperar, como suele pasar en estos casos, las maniobras de gran escala. Desde China, por ejemplo, aquí puedes ver la cita, han calificado estos simulacros como una amenaza para la población de la región y han llamado a todas las partes involucradas a apaciguar las tensiones. La presidenta del Consejo de Federación de Rusia, Valentina Matvienko, también ha asegurado que las maniobras militares por parte de Estados Unidos y Corea del Sur se perciben por Pyongyang como una amenaza y por lo tanto socavan los esfuerzos diplomáticos en este ámbito. Ella se reunió este lunes con los representantes tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur en San Petersburgo. Sin embargo, aseguró que por el momento ambas partes no están dispuestas a sentarse en la mesa de las negociaciones. Vamos a escuchar sus comentarios al respecto. Vamos a oírlo. Vamos a seguir con nuestros esfuerzos, ya que las negociaciones que tuvimos no fueron fáciles, pero sí amistosas y sinceras. Creo que el Parlamento ruso no ha agotado sus recursos diplomáticos para continuar convenciendo a las partes a sentarse a la mesa del diálogo. Esas eran las palabras de Matvienko. Masha, vamos a recordar en qué contexto se produce este nuevo escalón en la crisis, y es que Estados Unidos amenaza con retirarse del pacto nuclear con Irán. Una advertencia que les realizan desde la Unión Europea es que no lo haga, porque para Corea del Norte podría suponer un ejemplo de que Estados Unidos, Washington, no cumple con su palabra. Así es, la ruptura de este acuerdo prácticamente significaría para Pyongyang que la palabra del jefe de la Casa Blanca no vale nada y por lo tanto, claro, tendría menos ganas de negociar sobre su programa nuclear. Así lo afirman varios líderes mundiales. Sobre esta posibilidad ya alertaron desde Bélgica, Alemania y también desde Rusia. Vamos a escuchar las palabras del ministro de las Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. No justifico la actitud de Pyongyang. Pyongyang sigue una línea muy provocativa, violando flagrantemente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando se niegan a dialogar en esta etapa, y cuando ponen como ejemplo la salida del programa nuclear iraní, que los acuerdos no valen nada, ¿cómo se puede contemplar que Corea del Norte esté interesada en unas negociaciones? Claro, y eso que Irán cumplía con su parte de los compromisos. Bueno, mientras tanto, este lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una orden que prevé el endurecimiento de las sanciones contra Pyongyang, las medidas aprobadas tras la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que van como respuesta a las recientes pruebas nucleares que conmovieron a todo el mundo. Sí, una resolución que tuvo el apoyo unánime, como decimos, del Consejo de Seguridad. Gracias, María, por habernos ampliado esta información. Y sobre el tema de Irán y Corea del Norte, hemos entrevistado en nuestro estudio al experto en geopolítica Fernando Moragón. Él plantea que Washington usa los lanzamientos de Pyongyang para justificar el rearme de sus socios en la región, es decir, de Japón y de Corea del Sur. Y en cuanto a Irán, según el analista, la política de la Casa Blanca le aleja cada vez más de sus socios europeos. Boris, un gusto en saludarte nuevamente. ¿Cómo se ha pronunciado entonces el presidente Vladimir Putin con las nuevas declaraciones y cuáles fueron los temas que ha abordado en general?
Hola Diana, pues han sido diferentes temas que ha abordado el líder ruso. Ha declarado que vivimos en el periodo muy especial cuando las cosas que anteriormente se percibían como increíbles, fantásticas, ahora son cosas rutinarias. Pues uno de los temas que ha tocado ha sido España, la crisis en Cataluña. Él ha declarado que este asunto debe ser resuelto solamente por el gobierno español dentro del país y solamente en el marco democrático. Sin embargo, en este contexto él ha recordado el ejemplo de Kosovo. Él ha declarado que, de hecho, Kosovo se convirtió en la caja de Pandora para Europa. Y también él recordó que fueron también los países occidentales quienes estaban presionando al Tribunal Internacional de la Haya para el reconocimiento de Kosovo, para el reconocimiento de la independencia de Kosovo. Y pues también él apuntó a que precisamente Kosovo creó el precedente muy importante en el derecho internacional, que parece que las normativas de la ONU no prohíben la aparición de nuevos estados. Asimismo, también él ha declarado que el ejemplo de separación de Kosovo es un ejemplo obvio de doble rasero, que los países europeos simplemente quisieron saludar la separación de Kosovo para complacer a su hermano mayor, a Estados Unidos. Vamos a escuchar las palabras del líder ruso. Había que pensar en esto antes. ¿Acaso nadie sabía de las contradicciones que duraban siglos dentro de Europa? Lo sabían, ¿verdad? Lo sabían. Sin embargo, en su tiempo, de hecho, aplaudieron la desintegración de una serie de estados en el viejo continente sin esconder su alegría al respecto. Y luego, partiendo de la base de la coyuntura política y deseo de complacer, lo diré abiertamente al hermano mayor, Washington, ¿por qué Europa apoyó incondicionalmente la separación de Kosovo, provocando procesos parecidos en otras regiones de Europa y en el mundo?